Ya hemos hablado algunas veces de los guanches, un pueblo desconocido lleno de mitos y leyendas. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, queremos descubrir algo más de ellos. La memoria de los guerreros sagrados, los Ashantemir, el linaje sagrado de los guanches. Los Ashantemir eran una casta de guerreros sagrados que combatían en este mundo físico y en el espiritual, siendo seleccionados desde niños por determinadas aptitudes que parecían marcar su destino. De elevada estatura, por lo general eran rubios y de ojos azules. Ellos eran los primeros en entrar en combate por su condición de especie de cuerpo de élite. Su sola presencia en determinados lugares de la isla imponía respeto. Su número en cada menceyato variaba, pero nunca pasaban de 12 guerreros. Vivían en zonas apartadas de la comunidad, pero en lugares estratégicos que dominaban las comarcas a las que pertenecían. Su obediencia espiritual estaba sujeta a la deidad de Achamán, pero en el plano terrenal estaba sujeta al Mencey. Su vestimenta se componía de una piel de cabrito que utilizaban como capa, que terminaba en punta en la parte delantera y corta por encima de la cintura. Cubrían sus partes con una tira de piel triangular, que caía delante y detrás, aunque se despojaban de estas prendas para entrar en combate, algo que vemos referenciado en otras culturas. La desnudez en combate era un símbolo de valentía, de ausencia de temor al combate y a la muerte, un mensaje directo que el adversario sabía interpretar perfectamente y que indicaba que de esa lucha solo saldría un ganador vivo. Llevaban el pelo recogido en un moño en la base del cráneo y alrededor de la cabeza usaban una tira de cuero trenzado con las puntas de estas tiras cayéndole delante de los hombros. Son algunas de las características de estos guerreros sagrados, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Ahí está esa presentación. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Espera, que no te... no. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora Sí. se te escucha. Fernando Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Miguel. Y yo, de que estés a estas horas, que hayas venido desde Tenerife para estar en el programa. Periodista, escritor, investigador, casi antropólogo de este mundo de los guanches, autor de un libro que se llama Taucho. Taucho, la memoria de los antiguos. La memoria de los antiguos. Es muy curioso, Nando, ¿te puedo decir? Sí, Nando? claro, por supuesto. Muy curioso que conozcamos muchas historias de pueblos de por ahí, ¿no? Mayas, incas, no sé qué, y sin embargo de los nuestros, los que están aquí, que poco sabemos, de los guanches. Hay un desconocimiento y además yo siempre he dicho que la historia de los antiguos, de los guanches, en este caso en Tenerife, aquí en Gran Canaria, en los Canaries, siempre digamos que está supeditada a la visión que tienen los conquistadores, ¿no? Pero nunca se ha contado la historia que tiene el pueblo, es decir, que guarda en esa memoria, en la Taucho, para ser contada después a los familiares, más directos, ¿no? Perdón, hemos conocido la historia por parte de los españoles que llegaron aquí, pero no la propia historia de parte de los propios aborígenes, habitantes de las islas, ¿no? Hay una visión que se tiene de los antiguos canarios que, digamos, poco más que tirar piedras, arrear cabras y, en fin, y vestirse con pieles. Había un rico conocimiento, sobre todo en el ámbito espiritual, poco tocado además, porque las referencias que hay nos hablan de lugares sagrados, vagamente sobre los ritos que se podían producir allí, pero nunca se ha atendido a la tradición oral que, como cualquier fuente de información puede tener contaminaciones
después de muchos años, ¿no? De 600 años después de la conquista, pero aún así conserva en ciertos aspectos esa esencia, ¿verdad?, que permeaba en todo el pueblo, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en lo que decía antes, sobre esa desconocida que es la espiritualidad de los antiguos. Hoy vamos a intentar conocerla un poco más. Dime una cosa, ¿de dónde vinieron los guanches? ¿Era un pueblo bereber? ¿Era un pueblo, un resto de la Atlántida? Bueno, la teoría más aceptada ahora es que son pueblos norteafricanos, es decir, que compartimos genéticamente, pues emparentados con muchos pueblos. Incluso, además, los estudios filológicos que se han hecho de la lengua nos da pistas de dónde provenían, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tenerife, bueno, pues lo que es la parte norte se emparenta con ese arco libio-tunecino, ¿verdad? Y la gente que vive al sur de Tenerife, o lo que nosotros llamamos sur de Tenerife, estaría más emparentada con los tuareg. Con los tuaregs. Y había guanches, perdón, no sé cómo llamarlos, en todas las islas. En Tenerife eran guanches, aquí eran Canari. Y en La Palma, en La Gomera... Los benaguares, los bimbaches, los gomeritas... digamos que para englobar es uno de esas confusiones, ¿no?, que se producen a la hora de estudiar poblaciones, las antiguas poblaciones, es de mezclarlos todos en un solo concepto, dándole el nombre de guanche. Pero ¿tenían pautas comunes, orígenes comunes entre ellos? Habían pautas comunes, evidentemente, habían muchas creencias, además eran compartidas, pero con las particularidades o peculiaridades de cada isla. Ya. Antes de una mínima pausa ya vamos a hacer, 1:46, 2:46 en el resto de España. Dime una cosa, yo hace tiempo, anduvimos detrás de una momia guanche que estaba perdida en no sé qué sitio. Sigue todavía muchas cosas por descubrir, como pasa en muchas de las culturas acerca de los guanches, tumbas, tesoros, cosas que explican cómo vivían. Sí, y además se sigue conservando, sobre todo en nuestra gente mayor de los pueblos, se siguen conservando esos lugares, no solo sagrados, sino esas cuevas, y se tiene por ignomioso revelar dónde están. ¿Ignomioso qué significa? Yo soy un poco inculto, por favor. Pues revelar el sitio donde está se tiene por algo, en fin, de lo peor de lo peor. ¿Tú conoces alguno? Cuevas con... Sí. Posiblemente. 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 En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche aquí en el Casino de Las Palmas, ¿estáis a gusto? Con un montón de amigos que han venido a vernos, ¿estáis a gusto? Los veo muy calladitos, muy atentos. Vale, me alegro. Y con Nando, un hermanito de estos que surgen en este camino. Hay una historia que a mí me contabas el otro día, que hemos un poco plasmado en esa introducción, los Sasantemir. Yo no sabía que había guerreros sagrados en los guanches. Yo pensaba, perdóname, que como tú decías, cabreros que iban con una onda como mucho y poco más, y que silbaban, como hacen los gomeros, y poco más. Ahí dentro de la cultura guerrera que había en las islas, el guabor, que es el hombre de combate, es decir, además no era un cuerpo... Sí, los guerreros no eran profesamente guerreros, ¿no?, sino que se reclutaban cuando había momentos de guerras incluso entre comarcas. Se reclutaba entre la población, entre los auchones, la gente a partir de los 14 años, ¿no?, hasta que tu cuerpo pudiera aguantar el combate. Pero específicamente en el caso de los Sasantemir, que además la palabra nos dice que viene a ser traducido así como los que nacen con el buen presagio, es decir, gente que protege a la comunidad, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Los Sasantemir nacen de una noche, a partir de ahora del 21 de junio, ahí había una festividad que se llamaba Achumahek, que significa el triunfo del sol, para que nos entendamos todo, es como el año nuevo, el cambio de ciclo. Y durante el 21, la noche del 23 y 24, ya los campos estaban sellados, había una tradición que se llamaba la Noche del Error. ¿Del error? Sí, consistía en que hombres y mujeres en edad de merecer, dice la tradición oral,
amparados en la oscuridad, se metían en esos campos, tenían relaciones sexuales. Libremente, no había... Sí, no había ninguna atadura. El único impedimento es que físicamente pudieras estar en esa celebración. Y los niños nacidos de esta noche se consideraban hijos de la divinidad y eran alrededor del 21 de marzo, a partir del 16 de marzo, ya empezaban a venir al mundo. Y entonces las madres iban a unos lugares designados, se llamaban Daksai, que eran los donde vivían las mujeres sagradas, las maguadas. Ahí tenían a estos niños, los dejaban al cuidado de las maguadas y permanecían a su cuidado hasta los 7 años, donde se iba viendo las aptitudes que tenía cada uno para entrar a conformar las distintas castas sacerdotales que había. Y en el caso de los Hasan Temir se les buscaba por diferentes cualidades, no solo físicas sino psíquicas también. Me encanta cómo se recupera. Últimamente nos critican que estamos hablando demasiado de historia, no de misterios, pero quizá este sea el mayor misterio, descubrir nuestros orígenes, ¿verdad? Sí, además conocer las raíces siempre nos da una pauta de ir hacia el futuro. Ya. Veían que ya tenían esos poderes psíquicos, que eran especiales, y es cuando se hacían esos guerreros mágicos, místicos, sagrados. A partir de los 7 años, porque dentro de la cultura de los antiguos, los niños cuando nacían, las niñas, permanecían al cuidado de la madre hasta los 7 años, ¿no? Que de alguna manera es la que le inculcaba ciertos valores. No olvidemos que además la madre es la que daba el derecho socialmente a ser un integrante de esa sociedad, o sea, era un matriarcado. Y a partir de los 7 años hasta los 14 años que obtenía, digamos que la potestad para hacerte akurum, hacerte un nombre, o en el caso de las mujeres, chamato. Cuando llegabas a esa edad, en el caso de los Hasan Temir, tenían todo un proceso donde iban aprendiendo distintas técnicas de combate, distintas técnicas, digamos, de las enseñanzas espirituales, que eran además guiadas por una persona que en la tradición oral ha quedado con el nombre de los, digamos que eran como una especie de chamanes, ¿verdad? Que de alguna manera guiaban ese proceso de estos guerreros hasta que alcanzaban la mayoría de edad, de esos 14 años, y ya pasaban a formar parte de esas comunidades de guerreros. Y hacían rituales sagrados, mágicos, quizá como los que hemos visto de los lamas y esas cosas que idealizamos cuando los echamos fuera. Sí, además eran consagrados incluso en unos lugares que se llaman huácaras, que son plazas públicas con forma circular. Normalmente depende de las actitudes, que es a lo mejor un poco difícil de explicar aquí, pero se le solía consagrar en el caso de los guerreros, ¿no? a Huamulan, que es la luna, que además tiene 2 vertientes dentro de las creencias de los antiguos, es decir, es femenino y masculino, dependiendo de para qué lo invoquemos. Yeah. Tiene uno u otro rasgo, igual que Mahek, ¿no? Que tiene el aspecto femenino y el aspecto masculino. En este caso, se les consagraban en esa huácara y eran consagrados, en este caso, a la luna o al sol, ¿no? Yeah. Y era una casta especial. Sí, además presidían ciertos actos que tenían que tener, de alguna manera, por así decirlo, cierta tranquilidad, ¿verdad?, para proceder a esa ceremonia. Digamos que mantenían el equilibrio, ¿no? Eran garantes no solo de la paz física entendida, sino además que cuando se estaban realizando ciertos ritos, todos estuvieran en el mismo nivel vibratorio. Ya. Es curioso, llegan los españoles, se encuentran con eso, ¿cómo reaccionan? Bueno, lo primero es borrar toda huella de hecho no se hacen esos, bueno, tampoco es que se iban a poner a estudiar las poblaciones, ¿no? Pero sí es verdad que son detestados, esos lugares sagrados son marcados con nombres como bailaderos de brujas. ¿Bailaderos de brujas? Sí, claro.